El tema es desafíos para la definición de hojas de ruta para tecnologías de uso de hidrógeno verde en Chile. Y el conferencista invitado es el señor Patricio Lillo. Sobre él les puedo contar que es director de la Unidad de Tecnologías de Hidrógeno, profesor de la Escuela de Ingeniería PUC y del Departamento de Ingeniería de Minería PUC, 20 años de experiencia en el sector de energías renovables y sector minero, impulsando el hidrógeno verde en Chile desde la UTH, liderando proyectos relevantes para el uso de hidrógeno, tales como el desarrollo de marco regulatorio para generación y uso de hidrógeno en Chile, implementación de buses de hidrógeno en transporte público, levantamiento de oportunidades tecnológicas de hidrógeno verde en el sector público y también en el sector privado. Él es ingeniero civil industrial con mención en minería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en ciencias de planificación minera de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en ciencias diseño de aspas para aerogeneradores de la Universidad de Victoria. Esto queda en Canadá. Un aplauso para él, lo recibimos. Gracias por la invitación. Cuando me propusieron venir, intentando definir el espacio del tema que vamos a tratar hoy día y dado el espíritu también regional, decidimos discutir y conversar sobre nuestra experiencia en los últimos años, pero no desde el sector rigurosamente académico. Tenemos un grupo de investigadores desde la Universidad Católica que trabajamos temas, si quieren, más clásicos desde el punto de vista de la investigación, líneas de almacenamiento, electroquímica, etcétera, sino más bien la relación que hemos tenido en el proceso de aprendizaje con el sector privado, con la industria. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué me vas diciendo? Con el sector privado, con la industria, que ha sido un proceso de mucho aprendizaje recíproco, ha sido mutuo, que ya lleva varios años. Nosotros comenzamos a trabajar en el hidrógeno hace más de 6-7 años, lo que en Chile es casi la prehistoria del hidrógeno. Y se los quiero contar como una especie de pequeña biografía, pero también para que ustedes sientan lo que significaría evaluar un proyecto de estas características pensando el estado del arte del hidrógeno hoy día en Chile y en la región. Por ejemplo, cómo debiese abordar la introducción de hidrógeno o no en la empresa, sector, institución en la que trabajo. ¿Es pertinente hacerlo? ¿Es el momento para hacerlo? ¿Cuáles son las claves? ¿Cuáles son las piezas? ¿Qué cosas tengo que evaluar? ¿Cuál es el estado del arte en Chile? Y ese es el tema y la presentación que traigo para conversar en estos 25 minutos. Mi ánimo es que sea más bien compacto, corto, y quizás si hay ánimo de preguntas, quizás desenvolvernos más ahí. Y voy a comenzar, a propósito del buen pie que me deja Erwin, con esta mirada más macro y más global, con el ya conocida es el de abajo, y tengo que apuntar hacia allá. Sí, no me está resultando. Sí, tú no. Tú lo avanzas, sí. Entonces, voy a retomar una de las slides que puso Erwin, que es la ya conocida Estrategia Nacional de Hidrógeno, que es con lo que voy a terminar además. La siguiente slide, por favor. Ahí está. Solo para detenerme ahí en dos números para avanzar en la conversación. El primero es que esta estrategia nacional tiene prospectado para el año 2025. ¿Ahora sí estaría funcionando? Ahí está funcionando. Tiene prospectado para el año 2025 tener una capacidad instalada de 5 GW. No me voy a detener sobre ese número ahora, lo quiero tomar al final hacia el cierre. Pero lo que les pido es que vean en la barra vertical los dos colores que representan hacia dónde está destinado ese mercado, esa industria. El color más claro es el sector destinado al hidrógeno para la exportación y el color más oscuro es el hidrógeno destinado para el consumo interno. Esto es lo que está declarado en la estrategia nacional, pero ya puedo establecer como diagnóstico y podemos establecer como diagnóstico a esta altura que la diferencia es mucho más grande que esa. Es decir, los proyectos para consumo doméstico están a 1, 2 órdenes de magnitud de distancia en la concreción, en el avance, en el volumen de impacto con respecto a los proyectos de exportación. Y eso presenta una serie de desafíos que pone en riesgo, pone en jaque el cumplimiento de esa estrategia nacional. Y eso tiene muchas implicancias para ustedes, por ejemplo, implementadores, desarrolladores interesados en el área, sector del hidrógeno verde, porque cómo tomo posiciones, qué hago en virtud de esto que está ocurriendo. Me gusta mucho una frase que dice que el hidrógeno
Más que una carrera es un puzzle y probablemente esas sean las primeras preguntas que ustedes tengan cuando se aproximan a esta discusión. Una de las cosas que ha ocurrido es que hace 6 o 7 años no había capital humano, no había consultoras, no habían empresas, instituciones a las que se pudiese recurrir fácilmente en tiempos de cortos meses para poder acompañar el desarrollo de una estrategia de transición energética. ¿Y qué hacían? Por supuesto, recurrían las empresas a las universidades. En el caso nuestro, vamos a simular que esto puede ser un primer café de encuentro y de conversación. Y la gran primera pregunta que se hacía por el 2016 y el 2015 era ¿qué es el hidrógeno verde? Entonces la conversación partía con la tabla periódica, arriba a la izquierda aparecía el hidrógeno. Luego venía la conversación de que cómo puedo hacerlo, qué puedo hacer. Y lo que voy a contar ahora es el resultado de esa experiencia, si quieren, el trazado de una hoja de ruta que más o menos representa cómo nosotros vemos que es posible llevar a cabo, acompañar este proceso. Y es así como hemos desarrollado y participado en un montón de proyectos con el sector privado, ahí pongo, y público. Lo que quiero hacer énfasis es que salen un poco y bastante de la definición clásica de lo que hace una universidad. Usualmente también me tengo que juntar y tengo que hacer una preparación para contarle a mi interlocutor o interlocutora que somos una universidad, pero que también hemos tenido una aproximación a este tipo de trabajo, lo que no es clásico, usual en la academia. En Chile quizás puede ser. Y ahí pongo un par de proyectos para comenzar la discusión. Uno tiene que ver con el proyecto o la utilización, la factibilidad, el análisis de factibilidad de vehículos a base de hidrógeno, fuel cells en Chile, para buses, camiones, sector privado, minera, empresas de logística, etc. También hemos metido una pata experimental con el sector privado. A mano derecha pueden ver las instalaciones de nuestro laboratorio para la realización de blending en la Campus San Joaquín, levantado junto con la empresa Abastible, que va a estar con nosotros más adelante, pero que todavía está a espera de aprobación por parte del regulador, que también es un punto que me gustaría tomar hacia adelante. Entonces, esta es la receta. Si quieren verlo así, una receta de cocina, serían los siguientes 4 pasos. El primero, y también lo pensamos y articulamos de esta manera para que la contraparte despliegue los recursos de manera proporcional. No tiene mucho sentido en una etapa de prospección, por ejemplo, trabajas en una empresa, eres el jefe o jefa del área de transición, de desarrollo e innovación, salir a pedir un montón de recursos para empezar a hacer simulaciones o pruebas de las fuel cells o los equipos, etc. Hay una serie de etapas intermedias y esta es más o menos lo que estoy graficando y mostrando ahora, que consiste en esta primera, que es muy sencilla, con esa imagen sacada del predictor de diseñador de PowerPoint, que dice, ¿qué hago y para quién lo hago? En el fondo, un levantamiento de un balance energético. ¿A quién le vendo? ¿A quién le compro? ¿Dónde estoy ubicado? Lo que podría ser fácilmente levantado como un diagnóstico energético. Lo segundo es comenzar a hacer un cruce y empezar a determinar parámetros que son relevantes para este interlocutor, para quien quiere desarrollar la tecnología. En algún caso hay motivos estratégicos y comerciales. Nos ha ocurrido con empresas que quieren posicionarse frente a sus clientes y acompañarlos en este proceso y empujar ellos el proceso de transición. En otros casos tiene que ver con la madurez de la tecnología. Nos han dicho queremos que esto esté funcionando en 6 meses, para otros no es relevante. Para otros casos es más interesante el modelo de negocio y me ha tocado, tengo que decir en este punto, muchas conversaciones en que tenemos que explicarle a la otra persona que si está buscando en el hidrógeno un caso de negocio para los próximos 4 o 5 años, esta no es la tecnología. Y esa es una respuesta muy dura. Pero también sincera y abre la conversación para empezar a buscar formas para que el proyecto exista. Hoy día en Chile, dado los incentivos que existen, y algo que voy a tomar al final, ¿por qué esos incentivos? ¿Por qué no otros? No va a ser este el proyecto el que te va a permitir reemplazar tu alternativa en los próximos 3 años de manera competitiva por sí solo. No le vas a ganar al diésel todavía bajo estas condiciones. Y eso hay que tenerlo claro para delimitar, definir cuáles son entonces los recursos que voy a solicitar, a quién se los voy a pedir, porque si esto no genera caso de negocio, internamente a quién le solicito los recursos para que este proyecto exista dentro de mi unidad, dentro de mi empresa. Como decía, también el desarrollo de competencias habilitantes. Tenemos que desarrollar, levantar tecnología, mirar tecnología que quizás es más rápida,
que no apunta directamente al core de lo que quiero hacer, pero me permite desarrollar algunas habilidades que sí son útiles en el largo plazo. Pongo un ejemplo. Nosotros hemos trabajado harto con el sector minero, y si quizás el blending, mezclar un poco de hidrógeno con gas licuado de petróleo, no hace el core de las emisiones de gas efecto invernadero de esa industria, al menos te va a dejar en menos de 6 meses meter hidrógeno al otro lado de la garita. Y eso ya es bastante. Entonces, si para ese interlocutor o contraparte esa es una propuesta de valor, pues dejémosla sobre la mesa y discutamos el peso que tiene con respecto a otras variables. En el fondo, como ven, lo único que estamos haciendo es crear un tamiz por el cual pasan los atributos que nosotros vamos a considerar relevantes. Y nosotros, por el otro lado, acompañamos la decisión, dado que tenemos un conocimiento acabado de cuál es la tecnología y el estado del arte nacional. Pasamos entonces al segundo paso, que es el análisis de factibilidad. En la etapa anterior se puede haber definido de que no hay caso para continuar con la línea. Entonces, además, permitimos mantener esos recursos acotados y destinar esos recursos, por ejemplo, al análisis de baterías o alternativas, biocombustible o lo que sea que esté en las prioridades de esa empresa o institución. Si es que hay carne en la parrilla, en el punto anterior, pasamos a lo siguiente y empecemos a ver, por ejemplo, si los equipos disponibles son factibles de implementar para lo que necesito hacer. Esto sería impensado en una tecnología como el diésel. Yo no compro un camión, ¿cierto? Una empresa de logística no compra un camión y contrata a una consultora para que le diga si el camión puede ir de Santiago a Concepción, ¿cierto? Porque conocemos la tecnología, está validada, conocemos el diésel, la parafina. En el caso del hidrógeno, todavía eso hay que hacerlo. Y esa es probablemente una de las principales diferencias que hay con respecto a otras tecnologías o las tecnologías de base. Esto aplica también para otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, el uso de hidrógeno en sistemas de combustión. También hemos tenido conversaciones donde hay empresas que se quieren sumar a esta transición, prospectamos hay oportunidades y después se decide o no avanzar. Nos ha ido bien y nos ha ido mal. Bueno, es propio y parte del estado de incertidumbre tecnológica de esta tecnología, por lo demás. En esta segunda etapa, nosotros al menos podemos acompañar, y eso es algo que podemos decir, con simulaciones que permiten demostrar si para ese bus es capaz de cumplir ese recorrido. Así de sencillo. Entonces lo que hacemos es que tomamos el equipo, un camión o un bus, tomamos sus partes, la batería, la fuel cell, el motor eléctrico, obtenemos información, simulamos, creamos información que modela el requerimiento de energía y potencia y vemos si es capaz de cumplir o no. Y en Chile esto no es trivial. Independiente de todo lo que tenga que ver con el aprovisionamiento no del hidrógeno, que vengo ahora, Chile tiene particularidades, por ejemplo, la cota, el perfil. Chile tiene una cota, lo que muestro ahí es una ruta real de una empresa con la que hemos trabajado, que estuvo evaluando la posibilidad de incorporar electromovilidad, en este caso hidrógeno, para cumplir en la siguiente ruta. En el eje horizontal ven las distancias de ida y vuelta, son más de 300 kilómetros, y en el eje vertical ven la elevación de la ruta. Entonces, como pueden ver, es muy exigente. Son casi más de 1.500 metros en vertical que el vehículo tiene que recorrer. Y bueno, los equipos de hidrógeno hoy día al estado del arte, por ejemplo, los buses que estamos viendo ahí, están pensados, por ejemplo, para mercados europeos, que son mucho más planos. Y eso trae el problema de que los tanques de almacenamiento, el tamaño de la fuel cell o incluso el tamaño de las baterías, no está pensado para cumplir este tipo de exigencias. Entonces, algo que sería impensado en una tecnología del diésel, en el caso del hidrógeno, hay que hacerlo. Una vez que tenemos levantado esto, podemos comenzar a levantar soluciones. ¿Dónde ubicamos la hidrogenera? Si el tanque es muy pequeño, quizás podríamos adicionar tanques. Vamos a hablar con el manufacturador y les decimos necesitamos 20 kilos más de hidrógeno arriba del camión. ¿Es posible? Y nos van a decir que sí, si es que compramos más de 100 o 500 unidades. ¿Sí? Pero al menos ya sabemos dónde estamos pisando o los esfuerzos que se tienen que congeniar, agrupar para ir por esas modificaciones. Lo que quiero decir con esto y cerrar el punto es que en esta segunda etapa tienes que demostrar que la aplicación que estás buscando sirve para tu requerimiento de demanda y energía. La tercera etapa, y si es que aquí hay un check, en esta etapa, por supuesto, también entienden que el proyecto puede morir acá, ¿cierto? Y es la idea de ir compartimentándolo de esta forma. La siguiente etapa es hacer un piloto.
Ahí tengo una foto de Neil Armstrong, que era de hecho un piloto de prueba. Un piloto que sea coherente con la estrategia que estoy delineando y con las definiciones que estoy haciendo. Por ejemplo, ¿hace sentido un bus entre Santiago y Concepción? ¿Hace sentido un camión entre Santiago y La Serena? ¿Qué podemos hacer en el intertanto con este camino coherente que me vaya abriendo las puertas hasta la implementación del sistema en régimen? Entonces, si bien es probable no podemos contar con una estación de carga, de repostaje, que me entregue un hidrógeno barato o a alta presión, al menos sé que puedo contar con un equipo que me puede entregar 30 o 40 kilogramos diarios. Y eso ya es suficiente como para articular y gatillar el resto de las acciones pertinentes a ese piloto. Las ventajas de un piloto son tremendas. Es algo que siento que está un poco olvidado en la formación de capital humano, en el desarrollo de tecnología y en los recursos asignados en las estrategias de desarrollo, pero son vitales para aprender todo lo que no alcanzamos a aprender en la universidad, que es, por Dios, muchísimo. Cosas tan sencillas como articular al proveedor. A nosotros nos pasaba, en el 2016, en la prehistoria de esto, que no encontrábamos quién nos vendiera una fuel cell de más de 20 kilos. No existía, digamos. Teníamos que contactar a los daneses, en California, en China. Después nos comienza a ocurrir que no tenemos quien nos instale el piping. Después nos empieza a ocurrir que no tenemos personal certificado que sea capaz de decirme que lo que estoy instalando está bien, que puede funcionar. No había contratos comerciales firmados, no había una estrategia de mantención. Eso, para mencionarlo, no evidente, porque me imagino que se imaginan, en su cabeza pueden ir viendo que las piezas, cómo funcionan, ya de por sí es de muchísimo valor. Pero hay un montón de otras competencias un poco invisibles que también necesitan ser activadas. Competencias y cadenas comerciales. Necesitamos crear incentivos para que alguien esté dispuesto a sentarse en una mesa, a poner su cargo a disposición, para decir que de aquí a un año hay un camión o un bus en lo que estamos armando. Porque si no existe ese incentivo, si no existe esa persona, ¿a quién podemos traer por el otro lado para que nos acompañe en el desarrollo de este piloto? Y para terminar este punto, también nos empezó a ocurrir, lo he mencionado un poco, finalmente todo esto termina, digamos, en teoría con un roadmap que va definiendo esta cadena de valor. Pero yo creo que quizás lo que vine a decir es esto, y lo termino de cerrar con lo que comencé conversando. Y es que nos fuimos dando cuenta, y aquí quiero sincerar que este es un proceso de aprendizaje para usted, para nosotros por Dios que no lo sabemos todo, incluso de lo que creemos que sabemos harto. Pero ha sido un proceso de aprendizaje, con resultados buenos, más o menos, y otros no tan buenos. Y una de las cosas que tuvimos que hacer pronto es designar actividades específicas a la articulación. Le empezamos a llamar articulación porque nos dimos cuenta que cuando detectábamos que el bus o el camión funcionaba y creábamos esta estructura consorciada de partnerships o como quieran llamarle, no estaba el hidrógeno. 4 meses de trabajo, un equipo de 6 o 7 personas, 2 o 3 personas trabajando full time, trabajando directamente con los proveedores, con las fichas técnicas, las simulaciones. Y resulta que llegamos a que es factible, tenemos humo blanco y no hay 40 kilogramos de hidrógeno para ponerlos en la zona central de Santiago. Pero ¿cómo? Digamos, si esta estrategia nos pone los 5 gigawatts a la vuelta de la esquina del 2023, escucho todos los días de noticias asociadas a esto, pero hoy día no soy capaz de contar con 100 kilogramos de hidrógeno para levantar un piloto de estas características. Entonces nos vimos en la obligación, casi por necesidad, de ampliar nuestra forma dinámica de trabajo para atraer partners que nos pudieran asegurar eso. Y a eso le hemos llamado articulación. Y eso, y es mi recomendación, y vengo a decir eso, es muy importante en lo que sea que estés pensando. Es decir, aunque tu proyecto sea de consumo, y como han notado, mi énfasis es en el desarrollo de tecnología, en el desarrollo de consumo local, doméstico, no puedes deshacerte de la parte que implica asegurarte en la primera etapa de la cadena de valor, porque de otra forma tu proyecto no va a funcionar. Y tiene que ser en una etapa temprana, ahora que se están definiendo las posiciones. Si eres capaz de encontrar 200 kilogramos diarios en algún nuevo proyecto que va a empezar el 2025,
si tienes que sentarte en la mesa para alguien que está pensando en ofrecer 300 kilogramos del 2024. Esa etapa es crucial para el buen puerto y éxito de tu proyecto. Los proveedores tecnológicos, nos empezó a ocurrir, y empiezo a listar uno por uno algunos de los desafíos que nos fuimos encontrando. Primero, que no hay competencias de acompañamiento. Nosotros lo vimos en carne propia, las fuimos desarrollando juntos desde entonces. O son escasas o son muy caras. En todos los ámbitos, tecnológico, regulatorio. Y vuelvo a hacer el punto acá de que en todos los escenarios, en todos los planos en que tenemos estas conversaciones, nosotros tenemos 2 diplomados de hidrógeno en que tenemos este foco en la evaluación de proyectos, en seminarios, en conversaciones, el tema regulatorio es probablemente el que más aparece en la mesa de conversación. No tanto por la incertidumbre de qué carpeta presentar, sino que está ocurriendo, y aquí también me sumo a esa crítica, que los tiempos no están a la par de las dinámicas que se necesitan. Entonces también la pregunta es qué se está haciendo al otro lado por parte de los reguladores. Se está haciendo mucho, mi punto es que se necesita hacer mucho más. Los tiempos todavía no están a la par del ritmo de lo que requieren este tipo de proyectos. Te van a esperar 8 o 9 meses para defender tu proyecto en un directorio porque todavía no tienes la carpeta para presentar al ente regulador, probablemente no. Entonces vuelvo a hacer el énfasis de que está ocurriendo hoy día algo de atención respecto a los tiempos de reacción en las regulaciones. Segundo, proveedores tecnológicos, como les contaba, equipos. Nos ha tocado trabajar con empresas que son líderes en su sector, en la región, pero en el hidrógeno no existen. Una empresa que se dedica a mover carga entre Iquique y Santiago, entre Concepción y Puerto Montt, que quiere hacer esta transición tecnológica, no existe en términos de consumo de hidrógeno, no existe en términos de contar con un equipo para ir a golpearle la puerta a Hyzon y que desvíe su próxima venta o partida de 200 camiones a California y que saque uno y lo meta aquí en Santiago o en Puerto Varas. No te lo van a vender. Y es ahí también, de nuevo, mi punto respecto a que tiene que estar esto muy presente en cualquier estrategia, definición de roadmap que tenga presente. Esto a toda escala, ¿sí? Ahí hay un tema muy interesante, dejémoslo para otra conversación. Capital humano, no hay competencias, no había competencias para evaluar proyectos. ¿Cómo defenderlo? Un solo ejemplo, el costo nivelado del hidrógeno. Es muy extraño llevar un proyecto y defender un proyecto a un directorio o a quien corresponda, donde el indicador del costo nivelado es de $150 por kilogramo, cuando la única información que tiene la otra persona es la estrategia nacional, que mostré al principio, mostrando un costo nivelado de 1,5 en los próximos 5 años. Por supuesto que además de ese aneurisma o preinfarto de quien tiene que mirar esos números, ¿estamos usando el mejor indicador para mostrar el proyecto? ¿Estamos mostrando las mejores características para mostrar ese proyecto? Probablemente no. Y esas competencias no existen, y es natural que no existan. Entonces tienen que desarrollarse y es parte de todo este proceso para poder lograr estos embajadores y embajadoras que lleven bien esos proyectos a comunicarse dentro de la empresa, en el territorio, etc. Y como decía, como si no hubiese quedado claro, le puse signos de exclamación. Disponibilidad de hidrógeno. No hay hidrógeno para consumo doméstico. Como decía, las empresas pueden ser unos monstruos en sus áreas, pero no hay peso relativo para mover la brújula respecto al consumo interno. ¿Cómo me voy a comprar yo, que quiero mover una flota de 5 camiones, que son 100 kilogramos diarios, con un proveedor que está pensando en vender 200.000 toneladas diarias de hidrógeno a algún proveedor, comprador europeo? ¿Cómo lo hago? No hay espacio. No. Te pasa lo mismo que te ocurre con los proveedores tecnológicos. Es importante comenzar a articular desde el comienzo. Es necesario realizar esas actividades para que esto exista. Y este es mi punto con el cual comienzo a cerrar con la siguiente imagen esotérica, ¿sí? De ese funambulista. Y vuelvo a la imagen que mostraba al principio de la estrategia nacional, lo que está pensado destinado al mercado interno versus exportación, que es mucho más hoy día esa diferencia de lo que se muestra ahí. Y es que ambos mercados no son competencia, no son excluyentes, de hecho se fortalecen entre sí, hay sinergia entre ellos, pero tienen que existir ambos para que esa persona pueda desplazarse a través de ese acuerdo.
los proyectos de consumo interno son los que deben y van a formar el capital humano, desarrollar las relaciones comerciales, el conocimiento técnico, que va a ir apalancando el resto, que además, dado su volumen, va a fijar estándares muy altos que a su vez va a crear sinergia en el otro mercado. Entonces, ¿cómo desarrollamos esos proyectos si no existen los incentivos necesarios para que eso ocurra? ¿Quién está financiando el amoníaco verde que está pensando producirse en Chile? Los europeos, ¿cierto? Están pagando ese diferencial con respecto a su costo alternativo, según alguna de las herramientas que ellos hayan definido. ¿Qué herramientas tiene la persona que llega a introducir una transición tecnológica dentro de su rubro, de su industria, si lo único que tiene que, o la alternativa que le quede es concursar a un fondo público o ir a buscar los recursos a alguna gerencia que tenga esos recursos disponibles para este tipo de proyectos? El espectro es mucho menor, no están los incentivos para que esto exista. Y finalmente, con esto sí, no nos tenemos que olvidar que el hidrógeno es para descarbonizar la matriz energética. Estas dos miradas se ayudan, son complementarias. Uno de los focos importantes, y por qué estamos acá, es por el polo de desarrollo que promete, pero el hidrógeno tiene su promesa en la descarbonización. Entonces, ¿qué estamos haciendo para que eso ocurra internamente? Nos vamos a transformar en un país líder en exportación de hidrógeno regional y no somos capaces de tener 4 o 5 buses operando en Santiago. Y como si eso fuera poco, con esto sí prometo terminar con las imágenes esotéricas, hay que resolver todo el resto. A la vez que tenemos que resolver esto, tenemos que resolver los desafíos asociados al impacto medioambiental, a una transición justa, lo que mencionó Erwin, el tiempo de reacción de los reguladores y el despliegue territorial. Que lo primero que vea una persona asociada al hidrógeno no sea un camión pasando por la carretera con un enorme letrero que dice peligro. Y es así como antes de ayer firmamos un acuerdo, por ejemplo, aquí me vengo a vanagloriar, estoy muy contento, esto partió como una tesis de grado, y lo digo a propósito del rol que también están llamadas a jugar las universidades. Esto partió como una tesis de grado hace un par de años y termina con un proyecto, política pública, con el fin de impulsar buses a hidrógeno para lograr esa familiaridad con la tecnología en el ecosistema ciudadano territorial. Veamos en qué termina y cuáles son los incentivos. Lo que sí podemos decir, y lo que sí vengo a decir, con esto cierro, es que necesitamos una nueva estrategia nacional de hidrógeno verde. Una estrategia que primero calibre bien y apunte bien las expectativas. En 2 semanas más nos vamos como grupo, a propósito de uno de los diplomados, surgió una iniciativa con un grupo de magallánicos y magallánicas del diplomado y nos vamos a Puerto Natales, a Porvenir, a hacer un encuentro territorial sobre el hidrógeno. Y la pregunta que nos hacen, enviamos unos formularios, qué temas te gustaría tratar, de qué porte es esto y qué tan real es esto. Y creo que no estamos dando las señales adecuadas para poder responder bien esa pregunta. Yo todavía no la puedo responder. Y llevamos hartos años acá trabajando en esto y me cuesta mucho responder esa pregunta porque no lo sabemos. Lo que sí puedo decir es que si el escenario sigue como este, no vamos a lograr esos 5 gigawatts en el 2025. Entonces necesitamos, el propósito de una estrategia por lo demás no es ser un oráculo, sino que es fijar las herramientas, el camino que me permite llegar a ese punto. Y necesitamos una nueva estrategia nacional que calibre mejor eso para contener, para formar, para comunicar mejor el potencial de la tecnología. Una estrategia que apalanque recursos. La estrategia nacional chilena es distinta a la de otras estrategias nacionales, en parte porque las otras sí tienen comprometidos recursos. Entonces, lo primero que le digo cuando estoy trabajando con alguien es cuántos recursos hay asignados a las metas que están declaradas. Eso es lo único que podemos decir que eventualmente se va a hacer. El resto es una estimación, es una aproximación, pero solo existe lo que tiene recursos asignados. Necesitamos una estrategia, se han hecho esfuerzos monstruosos, ¿no? Multiplicado por 100 la cantidad de recursos que se están asignando, pero todavía es insuficiente. Necesitamos metas ambiciosas. Si yo divido la cantidad de recursos que están asignando los portugueses, los alemanes, los australianos al hidrógeno verde por la población y por el PIB, es decir, corregido por el PIB, estamos 20 o 30 veces abajo todavía. Necesitamos
recursos que estén a la altura de las oportunidades, y nuestra propuesta es que tengamos metas ambiciosas y que se transforme en una estrategia robusta, en una visión de largo plazo, que sea la plataforma que necesitamos para construir y lograr concretar las oportunidades del hidrógeno verde en Chile. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Lillo. ¿Alguien tiene alguna consulta para él? Acá hay una. Nuestra anfitriona le acerca el micrófono. Muchísimas gracias. Patricio, muchas gracias por la introducción. Hola, Arturo. Respecto a lo último que dijiste, hacer una estrategia nacional, podría ser 2.0, para calidad. ¿Dónde ves la mayor brecha respecto a lo que tu visión de lo que hay que hacer o de esta nueva estrategia que habría que recalibrar versus la que está actualmente planteada? ¿Dónde ves la mayor brecha? ¿Es solo económico? Porque si se piensa solo lo económico, hay un dicho que dice, cuidado con lo que pides, que te lo pueden dar, supongamos que ponen la plata arriba de la mesa. ¿Cuál sería la segunda brecha? ¿Es solo económico y ves la otra brecha que grande que ves que falta para poder calibrar los incentivos bien y lograr la producción? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, en tu pregunta está también insinuado dos puntos en los que estoy súper de acuerdo. Primero, el económico, tienen que estar los recursos disponibles, hacer un uso inteligente de los recursos. Yo creo que eso está más o menos cubierto. Chile ha abordado relativamente bien eso. ¿A qué me refiero? ¿Vamos a financiar scooters a hidrógeno o vamos a financiar camiones de carga a hidrógeno? El hidrógeno tiene un nicho en particular. Dadas sus características, es mejor que la batería en ciertas áreas, en ciertos perfiles. Entonces, yo creo que eso está mejor decantado técnicamente en Chile respecto eventualmente a la asignación de recursos. Pero vuelvo a eso. Lo segundo tiene que ver, necesitamos un Estado más moderno, una sociedad más moderna que permita acompañar todo el proceso. Como volvía a decir, yo creo que ya a estas alturas es quizás un diagnóstico de que necesitamos una reacción, unos tiempos de reacción, una dinámica que vaya mejor acoplada y a la par con las expectativas de los proyectos que estamos poniendo sobre la mesa. Y eso eventualmente puede tomar un tiempo, es lento por su propia dinámica, pero tiene que realizarse. Y otro factor, sin duda, es el capital humano. Como decía, carecemos de un montón de competencias respecto a cómo hay que hacer las cosas. Desde a quién puedo llamar para que me acompañe con el proyecto regulatoriamente, quién es capaz de proveerme el equipo y cómo lo instalo, cuál es el capital humano y la cadena asociada a las regulaciones, a las certificaciones en caso de que se fueran a ser necesarias. Pero para todo eso se necesita que tengamos el convencimiento de que podemos hacerlo. Porque finalmente los recursos no son otra cosa que el termómetro de la idea que está detrás. Y yo siento, creo y afirmo aquí de que no estamos convencidos de que se puede, de que no estamos convencidos de que Chile puede cambiar la manera de hacer las cosas, por ejemplo, respecto a esta manera. Yo creo que ese diagnóstico es más, yo creo que ese punto es más de largo plazo, es más profundo, nos afecta a nosotros respecto a la manera en que nos vemos nosotros mismos, cómo se transforma en políticas educacionales y políticas públicas. Los desafíos son hartos. Gracias. Eso. Bueno. Hola Patricio, muchas Hola, gracias. Gracias. Mira, me gustaría recalcar algo que tú dijiste que encuentro que es súper relevante, que hoy día los proveedores de buses, camiones, no le entregan a Chile un bus y un camión. ¿Cómo crees tú que podríamos saltar esta brecha? Porque nosotros dentro de las priorizaciones, como ya lo comentamos con Erwin, en la estrategia está el uso en transporte, sobre todo en transporte pesado a larga distancia. ¿Cómo podemos romper esa brecha? ¿Cómo podemos hacer que estos proveedores sí nos entreguen hoy día un bus o 2 buses, o necesitamos tener 100 buses? ¿Cuál crees tú que podría ser esta forma de poder traer estas tecnologías a Chile?
Gracias, Andrea. La experiencia que hemos... Por supuesto, yo hablo también, quiero hacer énfasis en el punto de que la visión y la experiencia que traje hoy día son a proyectos asociados al consumo doméstico. Es muy distinto el entorno que encuentra un megaproyecto babilónico, sigurático, en el norte de Chile, en el sur de Chile. Es otra la dinámica. Nosotros somos un poquito más el circo pobre del espectáculo, si quieren verlo así. Y en ese escenario, a pesar de tener las espaldas financieras de una mega empresa que vende decenas de millones de dólares en Chile, hacer el cambio a hidrógeno para el OEM, para el manufacturador, es irrelevante. Ya quiero volver a hacer ese punto, como dice Andrea. Nos ha pasado literalmente, armamos el proyecto, llegamos de un fabricante de vehículos que ya están circulando y tiene mucha experiencia y necesitamos 5 de estos City Cars en Santiago. Y nos contestan, escríbeme un informe de por qué debiera venderte los autos a ti. O sea, eso sería impensado en cualquier otro negocio, en cualquier otro sector industrial, y está bien que así sea, digamos, ellos tienen todo el derecho a regodearse y que esas ventas vayan acopladas a sus estrategias de desarrollo. Pero el punto es que todavía no logramos masa crítica, y para que haya masa crítica primero tienen que haber proyectos en marcha, y eso significa que haya recursos públicos y privados. A propósito de emprendimiento, bueno, venimos de una universidad y sabemos que a veces cuesta en el sector privado también entregar esos recursos que vayan más allá de lo que dura una carrera ejecutiva de 5, 6, 7 años para que esos recursos puedan funcionar y generar conocimiento dentro de esa empresa. Entonces, aparte de eso, podemos hacer muchas cosas si actuamos coordinadamente. Yo lo dejé pasar por tiempo, pero necesitamos acciones, un Estado, y como Estado me refiero a sociedad en realidad, más moderna, que permita una articulación rápida. Hoy día me ha tocado participar en varios proyectos que en paralelo no se conocen. Entonces, este que está pensando en 2 buses no conoce a este otro que está pensando en 4 buses, que no conoce a este otro que está pensando en 3 buses. Entre los 4 o 5 ya hay 250, 500 kilogramos de hidrógeno diario, que ya significa economía de escala y que ya significa que en la casa central del representante que tiene oficina en Chile le den el vamos a la planta de electrolizadores de 3 megawatts. Entonces, actividades como esta, asociaciones gremiales como H2 Chile, en la cual participamos, actividades que se levanten desde el sector público son vitales. Pero en el fondo, la pregunta es clásica, y ¿cómo rompemos esta inercia del volumen? Somos pequeños y estamos atomizados. Tenemos que actuar coordinadamente. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Patricio Lillo, director de la Unidad de Tecnologías de Hidrógeno, UTH Chile. Muchísimas gracias y a nombre de la organización le brindamos un reconocimiento por su destacada participación en la Cumbre Internacional H2 LATAM Summit, aquí que se desarrolla el día de ayer y hoy en Santiago de Chile. Un aplauso para él. Muchísimas gracias.